Hola, ¿qué es el estrés emocional? A continuación, va. ¿Qué es el estrés? Se considera estrés al mecanismo que se pone en marcha cuando una persona se ve envuelta por un exceso de situaciones que superan sus recursos. Por lo tanto, se ven superados para tratar de cumplir con las demandas que le exigen para superarlas. En estos casos, el individuo experimenta una sobrecarga que puede influir en el bienestar tanto físico como psicológico y personal. Las causas que pueden ocasionar el estrés son muchas, pero el estrés no tiene por qué ser malo. También hay estrés positivo. En estas circunstancias, el estrés actúa como un proceso general de adaptación de los individuos al medio. Por ejemplo, el estrés puede aparecer cuando alguien tiene frío, tensando los músculos para producir calor, cuando se produce un esfuerzo para hacer la digestión o cuando alguien duerme menos para estudiar. Pues sí, güey, no mames. Síntomas. El estrés puede causar muchos síntomas, tanto físicos como psicológicos y emocionales. Muchas veces los afectados no relacionan los signos con el propio estrés. Entre los más frecuentes son dolores de cabeza. Es el tipo más frecuente. Todo el mundo ha tenido dolor de cabeza alguna vez. El más común es el dolor de cabeza tensional, provocado por la tensión muscular que ejercemos sobre la cabeza, la mandíbula, el cuello, entre otras, generado por el estrés o la ansiedad de forma habitual. Mala memoria, dificultad para recordar aspectos o cosas importantes o no importantes. Diarrea o estreñimiento. Falta de energía o de concentración. La gente se centra tanto en un tema que le cuesta prestar atención al resto de cosas, perdiendo de este modo parte de la concentración. Cambios de la conducta, irritabilidad o tristeza. Problemas de salud mental como ansiedad o depresión. Problemas cardiovasculares y musculoesqueléticos. Esto es cuando el estrés se prolonga por mucho tiempo. Cambios en el peso, generado por los malos hábitos alimentarios vinculados con el estrés. Los cambios de apetito suelen ir acompañados habitualmente de un estilo de vida sedentario. Problemas estomacales, cansancio constante y prolongado, problemas a nivel sexual. El cansancio generado por el estrés puede prolongarse provocando problemas en muchos ámbitos de la vida, incluso el sexo. Rigidez de la mandíbula y del cuello que puede ocasionar dolores de cabeza excesivos. Insomnio o exceso del sueño. La dificultad para conciliar el sueño es una causa frecuente de estrés, afectando tanto a la cantidad como a la calidad del sueño. Por otra parte, la hipersomnia, que es el exceso de dormir, también puede estar asociado con el estrés. Desgaste a nivel celular y envejecimiento. Con el descanso se puede recuperar y hacer reversible el proceso de desgaste por estrés. Si alguien no duerme de forma continuada, estará en un estado de hiperactividad continua y se le acumularán los sucesos estresantes. En estos casos, la persona afectada puede llegar a tener problemas de salud, tanto físicos como mentales. No en esta vida, viejo. Tipos de estrés. El estrés en su fase normal tiene dos tipos. Estrés agudo. Es un estrés que se ocasiona en un breve periodo de tiempo y normalmente desaparece con rapidez. Es frecuente en todo el mundo. Aparece cuando se vive un proceso nuevo o excitante o cuando se pasa por situaciones complicadas como una ruptura de pareja. Dado el escaso tiempo que dura, no suele ocasionar problemas importantes para la salud. Estrés crónico. Se padece durante un periodo de tiempo más prolongado que el estrés agudo. Este tiempo puede variar desde varias semanas a meses. Las personas que padecen este tipo de estrés pueden acostumbrarse tanto a la situación de activación y pueden llegar a no darse cuenta de lo que viven y acaban sufriendo problemas de salud. Suele aparecer cuando las personas no ven una salida a una situación compleja y deprimente. También algunas veces aparece por una experiencia vivida en la niñez que se interioriza y se mantiene latente desde entonces. Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. Sagrada Biblia. Causas.
Cualquier suceso puede generar una respuesta de estrés, desde el nacimiento de un nuevo miembro de la familia hasta la pérdida del trabajo, pasar por una mudanza, una enfermedad o la exposición al ruido. Desarrollar un trastorno de estrés no debemos relacionarlo necesariamente con eventos muy intensos. También se puede desarrollar por eventos no demasiado intensos, pero prolongados en el tiempo. Es importante destacar que la manera personal de afrontar las situaciones es un factor fundamental para el desarrollo del estrés. Por eso lo que para una persona puede ser una situación adorable, para otra es una fuente de malestar. Dependiendo de los estilos de afrontamiento que desarrollemos cada uno de nosotros, las situaciones serán más o menos estresantes. El estrés presenta unas fases diferenciadas. Fase de alarma o huida. Al presentarse una situación a la que tenemos que hacer frente, el cuerpo se prepara para producir recursos para abordar dicha situación. Esto conlleva unos cambios metabólicos que provocan diferentes reacciones en nuestro cuerpo, como tensión muscular, agudización de los sentidos, aumento de la frecuencia cardíaca, elevación del nivel de insulina. Esto para que nuestro cuerpo desarrolle la energía necesaria, liberación de adrenalina, cortisol y otras hormonas. Fase de resistencia. Cuando la situación a la que tenemos que hacer frente se alarga en el tiempo, nuestro cuerpo genera una reacción de adaptación a la situación. Esta etapa permite compensar el gasto de energía ocasionados e impedir el agotamiento de los recursos disponibles. Fase de agotamiento. Cuando se presenta esta fase, el cuerpo no ha podido resistir las demandas de recursos en las anteriores etapas y pierde su capacidad de respuesta. El organismo se colapsa y las reservas psíquicas y físicas se agotan, convirtiendo el estrés en crónico. Prevención. El estrés es necesario para superar las situaciones que demandan más esfuerzo y activación. Lo que es necesario prevenir es el exceso de este. Es beneficioso saber detectar este estrés y ver si se repite de forma innecesaria para poder frenarlo y evitar poner en riesgo la salud y el bienestar. A menudo la gente se topa con situaciones que requieren una mayor inversión de energía para poder resolverlas con éxito, pero no hay que sobrepasar el límite gastando fuerzas de forma innecesaria. Muchas veces lo que hay que hacer es pararse y analizar el problema desde otra perspectiva y tomar otros caminos si es necesario. Además, ayuda a tener una mayor confianza en uno mismo y las propias capacidades para poder solventar los contratiempos con el menor estrés posible. Las demandas generadas por la situación que se está viviendo son subjetivas, dependen de cómo el sujeto del estrés valora las posibilidades y las soluciones y lo que afecta a sus intereses propios. Según el grado de valoración, la situación será más o menos estresante dependiendo de la persona que la sufra. Diagnóstico. La forma más generalizada para diagnosticar el estrés es mediante una exploración por parte de algún experto. Estos realizan uno o varios cuestionarios que permitirán identificar los casos de pacientes que padecen estrés. Uno de los cuestionarios más empleados es la escala de estrés percibido, diseñada para medir el grado de estrés en determinadas situaciones de la vida. También hay otros que valoran los sucesos vitales estresantes o las consecuencias emocionales que pueden presentar las personas que son sometidas a mucho estrés. No. Bueno, sí. Consecuencias del estrés. El estrés crónico afecta a todas las áreas de nuestra vida. La persona con estrés se percibe a sí misma como incapaz de controlar su entorno y hacer frente a los problemas diarios. Duda de su capacidad para la toma de decisiones y evita situaciones que puedan agudizar la situación de estrés. Pueden aparecer trastornos del sueño y sensación de agotamiento, lo que hace que el círculo del estrés aumente. Creo que es muy obvio.
Obvio que sí. Tratamientos. Es recomendable tratar de reducir el estrés lo máximo posible. Hay varias recomendaciones útiles para conseguirlo. Reconocer el estrés y las situaciones que lo desencadenan. Evitar paliar el estrés mediante hábitos poco saludables. Hacen más daño que los beneficios que se piensa que generan. Las costumbres habituales que pueden causar daños al organismo son comer en exceso, fumar, beber alcohol o consumir otras drogas. Hay muchas técnicas apropiadas para mitigar el estrés. Algunas de ellas son: admitir y reconocer que hay situaciones que no se pueden cambiar aunque se quiera y tratar de lidiar con ellas de la mejor forma posible, cambiando algunos aspectos para tratar de amenizarlas. Alejarse lo máximo de la fuente potencial del estrés. Hacer ejercicio de forma regular para liberar tensiones. Adoptar una postura más positiva ante los problemas y las situaciones complejas. Aprender técnicas de relajación. Realizar actividades como el yoga, los pilates o mindfulness. Aprender a poner límites si el estrés se origina por el exceso de tareas originadas en el trabajo o en el ámbito familiar. Mantener una dieta saludable y equilibrada. Para finalizar, Fatality. el estrés puede ser bueno o malo, pero cuando se convierte en crónico, tu salud mental y física, al tener un sistema inmune más débil, se afectan significativamente, produciendo enfermedades o alergias. Es importante que busques un psicólogo que te pueda guiar y dar pautas para manejar el estrés de manera efectiva. Con esto obtendrás una mejor calidad de vida y bienestar emocional. Así que, ¡mucho ánimo! Estrés, ¡ya está! Excellent. Y este fue el video por hoy. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale dislike. Acá arriba te dejo qué es el insomnio. Está bueno. Acá abajo te dejo qué es la ansiedad, relacionado con el estrés. Si no lo has hecho todavía, suscríbete, aplasta el círculo. Próxima semana, algún video chévere, chido, bacán, del putas. Chao.